Continuando con el tema sobre la independencia de México, ha llegado el momento de hablar de los antecedentes externos que influyeron en este hecho histórico. Uno de los hechos que más influyeron en este movimiento fueron las reformas borbónicas. Bien, a fines del año de 1700 muere en España el rey Carlos II, quien debido a una serie de problemas congénitos no tuvo descendencia, por lo que su dinastía, la de los Habsburgo, que había regido en España desde 1516, vería con él sus últimos días. El nuevo rey, Felipe V, pertenecía a la dinastía de los Borbón, de origen francés. La nueva dinastía consideró que la situación económica y política de España estaba atrasada respecto al desarrollo político y económico de otros países europeos, por lo que era necesario una completa reorganización. A la reestructuración resultante, que tenía como objetivo principal el control de los asuntos administrativos, principalmente económicos y políticos por parte de la corona española, se le llamó reformas borbónicas. Los primeros pasos de las reformas borbónicas tuvieron como finalidad recuperar muchos de los espacios de poder que los Habsburgo habían delegado en diferentes corporaciones criollas y extranjeras, para lo cual Carlos III emitió una serie de edictos y leyes en los cuales sustentaba la reforma administrativa. El monarca envió a un hombre de su confianza para supervisar y aplicar estos cambios en la Nueva España, José de Gálvez. Una de las instituciones con más poder y riqueza que debía ser controlada en la nueva administración era la Iglesia. Por otra parte, el movimiento de independencia tuvo uno de sus antecedentes más importantes en una serie de planteamientos de un grupo de filósofos franceses cuya corriente es conocida como la Ilustración. Se le denominó de esta forma porque todos ellos, aunque diferentes entre sí, tenían en común una creencia firme en el poder de la razón humana, la cual ilustraría o iluminaría a un mundo que apenas estaba saliendo de la época del oscurantismo, la Edad Media. Filósofos como Voltaire, Rousseau y Montesquieu estaban en contra del régimen autoritario de la monarquía absoluta y propugnaban un sistema social que eliminara el caos y por medio de la razón organizara a la sociedad en su conjunto. Todas estas ideas se cultivaron en el ocaso del sistema feudal y en el momento del advenimiento de una nueva clase que también significaría una nueva era, la burguesía. Las ideas de la Ilustración también estuvieron detrás del movimiento de independencia de las colonias británicas en América del Norte, que dieron como resultado la creación de los Estados Unidos de América. Por otra parte, en la Francia del siglo XVIII, Luis XV era la imagen misma de la monarquía absoluta, con un poder ilimitado que había llevado a su país a una situación económica muy precaria. Al mismo tiempo que en la corte se materializaban todos los lujos imaginables, esto aprovechado por los burgueses que, utilizando las ideas de los filósofos de la Ilustración, llevaron a cabo un plan de acción para realizar un movimiento armado que dio como consecuencia la caída de la monarquía y la instauración de la república. A este movimiento se le ha conocido como la Revolución Francesa. Estuvo inspirado en los filósofos de la Ilustración y cuyas ideas pueden resumirse en el grito de batalla que las fuerzas populares repetían en las barricadas: libertad, igualdad y fraternidad. Al triunfo de la Revolución Francesa, los cambios fueron mayúsculos. Por primera vez en la historia occidental se tomaba en cuenta a las grandes masas del pueblo, que, cuando menos ante la ley, tenían los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro ser humano. No importaba si tenía un orden noble o burgués o campesino.
Por otra parte, el descontento producto de las reformas borbónicas, las ideas de la Ilustración que se habían propagado por buena parte de las colonias en América y el ejemplo puesto por la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos, habían ya preparado anímicamente a los habitantes de estas tierras de Nueva España, especialmente a los criollos, a pensar en la independencia. La ocupación en 1808 de España por las tropas napoleónicas vino a poner en la palestra la situación de dependencia con España. Napoleón, quien había sido nombrado emperador en 1804, logró que España se aliara a él en la guerra contra la Gran Bretaña e incluso logró que tropas francesas se establecieran en España con el objeto de lograr que Portugal dejara de apoyar a los británicos y se sumara al bloqueo continental contra ellos, comandado por Napoleón. Con un ejército muy numeroso acantonado en España, no fue difícil para Napoleón traicionar a los españoles y tras un suceso de revuelta popular conocido como el motín de Aranjuez, imponer a su hermano José en el trono, en vez del legítimo sucesor, Fernando VII. Este hecho sumió a la península ibérica en una guerra de varios años que tuvo muchas consecuencias y que perturbó notablemente la vida política de las colonias en América. El hecho de que Fernando VII hubiera abdicado en favor de la mano de Napoleón Bonaparte puso en entredicho el derecho de España a gobernar estas tierras. De las innumerables discusiones alrededor de estos hechos, algunos comenzaron a pasar a las acciones, teniendo así, con todo lo expuesto, algunos de los antecedentes que dan un origen a lo que es ese movimiento de independencia que se va a dar en México en 1810, o sea, los antecedentes externos que van a estar presentes constantemente en los reclamos que está haciendo el pueblo que se va a levantar en armas junto con Hidalgo en 1810.